Una de las maestras que fue un gran ejemplo precisamente de lucha, de su trabajo ya retirada, precisamente es la maestra, Rafita, ¿me ayudas? María del Carmen Félix, y esto es lo que nos dice en el marco de su historia de que cómo comenzó como docente. Yo tenía a mi cargo 2 niños que había abandonado su mamá. Después nace mi hijo, Irán, y pues estaba muy crítica la situación. En una ocasión yo fui a Zacatecas porque el papá de mi hijo era un político de Zacatecas. Y yo fui a buscarlo porque trabajaba en educación y ahí conocí al que era el secretario de educación, era el profesor Emilio Flores Rodríguez, que en paz descanse. Y cuando supo que lo que iba yo a buscar al papá de mi hijo, él se molestó y dijo: tiene la edad de mi hija, no es posible que este señor haya hecho eso. Y él me ofreció una plaza. ¿Sin tener usted la experiencia? Sin tener yo experiencia y con pura secundaria. Ajá. Entonces él me dijo: con la plaza que le voy a dar, va a tener para que mantenga a sus hijos y no tenga que andarle pidiendo a esta persona. Y así fue. Me dio la plaza, mi primera plaza fue de maestra en Morelos, Zacatecas. Sí. ¿Ya de primaria, maestra? Sí, de primaria. Ahora, su primer día de experiencia, sin tener, vamos, la experiencia o la capacitación o la capacidad, bueno, la capacidad sí la tenía, pero vamos, pues la preparación. No, aún no la tenía. ¿Cómo fue su primer día, maestra? Desastroso, nada más que llegó la directora y ella me ayudó. La directora tranquilizó a los niños y me dieron 5º año, que es uno de los más difíciles. Claro. Entonces la directora estuvo trabajando una semana con el grupo y yo ahí viéndole y ella... Como si fuera una alumna más. Sí, y fue cuando agarré experiencia, ahí con la maestra Coco, que en paz descanse, no sé si ya falleció, o todavía viva, pero no. Entonces de ahí fue cuando empecé y ya de ahí me fui a estudiar a Durango. A la normal. ¿Aprovechaba vacaciones de verano, me imagino? Sí, porque eran de vacaciones los cursos allá. ¿Se recibió de maestra siguiendo trabajando como maestra? Así es. ¿Cuántos años duró en Morelos, maestra? En Morelos duré 2 años. ¿De ahí qué siguió? De ahí siguió Enrique Estrada. De Enrique Estrada siguió Sombrerete. De Sombrerete ya aquí la colonia Emiliano Zapata. De la Emiliano Zapata a la Escuela Evolución. Y de la Escuela Evolución salí porque el supervisor me invitó a trabajar con él a la secretaría. Ajá. Se llama Reinaldo Hernández, él todavía está con nosotros, bendito Dios. Y me fui con él como ATP, a apoyarlo. Cuando a él se le ofrecía algo, me quedaba yo en su lugar. Cuando él se cambia a Calera, porque él vive en Calera, entonces yo quedé como supervisor interino. Fue cuando falleció el señor Luis, que era el intendente de la Escuela Beatriz, y me hablan rápido, el señor todo estaba ahí tirado y todo eso. Pero cada día es una experiencia que va uno agarrando, tanto con los niños como con los adultos. Y después de eso ya concursé para directora y gané la dirección y empecé en Sombrerete, Zacatecas. ¿Cuántos años duró en Sombrerete como directora? En Sombrerete duré 4 años. ¿Y luego de Sombrerete se vino a Fresnillo? No, me vine a Zainalto. Zainalto. En Zainalto nada más duré 1 año, en la escuela Miguel Alemán. ¿Y posteriormente, maestra? Posteriormente fue en la escuela Emiliano Zapata, la escuela de la colonia Emiliano Zapata. Sí, la Francisco Goite. La Francisco Goite, exactamente. ¿Y concluyó en la Beatriz, maestra? Y concluí en la Beatriz. ¿Ay, cuánto duró en la Beatriz? Duré 7 años en la Beatriz. Maestra, ¿qué experiencia le dejó ser maestra durante 42 años? 2 años. Muchas experiencias, unas bonitas y otras no. Una bonita, dígame. Una bonita cuando los alumnos me encuentran y me saludan y se acuerdan de mí. ¿Y las malas? Y las malas cuando a una de mis alumnas estuvieron a punto de violarla, un tipo, ahí por la Emiliano Zapata. Entonces la niña llegó corriendo asustada a la escuela y yo hablé con la mamá de la niña para que no la dejaran venir sola. Y como esas, ya en todas las escuelas tuve experiencias desagradables. Por ejemplo, en Zainalto a veces estaban los alacranes en mi escritorio. Sale mucho alacrán en Zainalto, por lo caliente que es. Entonces, de ahí me fui hasta que llegué a la Escuela Beatriz. Bien. También aquí en La Zapata estuve de directora. Maestra, ¿volvería a ser maestra? Sí.
yo me enamoré tanto de mi profesión, más no de las gentes, sino de mi profesión. Los alumnos, es lo que la enamoraba. Mis alumnos. O educar, digámoslo así. Sí, claro que sí, pero sí volvería a ser maestra, porque es una experiencia que solamente la persona que ha trabajado con el magisterio sabe lo que es eso, o sabemos lo que es eso. Entonces yo siempre les peleaba al director de educación que por qué a nosotros como maestros no nos daban una accesibilidad, como por ejemplo en un hospital, por decir, en una ingeniería X. Pero a educación sí metían a personas que no tenían la pedagogía para enseñarles a los niños. Sí, hay que tener el apostolado nomás, ¿no? Hay que tenerlos de todo. Sí, el apostolado, o sea, amar la profesión para quererla. Exactamente, sí.